De Tocorón para el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Ana Ramos desde San Antonio, Texas, y con unos invitados de lujo el día de hoy, Boris Muñoz y Rona Rísquez, colegas, periodistas, ambos con una suma de éxitos y posiciones. Y vamos a estar conversando hoy sobre esta temática de todo lo que ha venido pasando y cómo desde aquella entrevista que hicimos con Rona hace un tiempo, cuando ella acababa de publicar su libro, que fue toda una investigación periodística sumamente interesante sobre el Tren de Aragua, y cómo ha evolucionado en menos de 2 años, cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado y bueno, por supuesto con Boris un poco tener un poco la visión un poco más macro, cómo ha afectado esto, cómo ha sido el manejo político, no solamente de la información de los hechos ciertos, correcto, pero cómo se han interpretado estos hechos y cómo nos han afectado a nosotros los venezolanos en Estados Unidos. Rona, Boris, bienvenidos, encantadísima de tenerlos acá. Ana, Rona, un gusto verlas aquí, bueno, después de tanto tiempo. Gracias, Ana. Un gusto, Boris. Ana, de verdad, chévere la invitación. Bueno, comenzamos por la noticia del día, que obviamente la semana pasada agarraron un operativo que venía sonando aquí en San Antonio, detuvieron a más de 20 personas del Tren de Aragua. Esa investigación continúa, pero fue un hecho que los agarraron operando en un hotel que además tiene hay muchas cosas que llaman la atención porque los agarraron en un hotel que está abandonado. Ellos, por lo que yo entiendo, además un poco con la comunidad, conversando con la comunidad venezolana acá, los agarraron en el hotel, ese hotel está abandonado, pero parece que los tipos tenían las habitaciones subrentadas a otra gente, había extorsión y el refugio donde llega, cuando comenzó esta diáspora venezolana en masas que llegaron para acá, la ciudad de San Antonio dispuso de un espacio y hizo un refugio para inmigrantes de todas las nacionalidades. Y obviamente la mayoría, había muchos venezolanos. Ese refugio queda como a 300, 400 metros, menos de 1 kilómetro de distancia. Bueno, son como 10 cuadras de distancia de donde estaba este hotel. Y en ese refugio obviamente están todas las autoridades de inmigración, policía, es sumamente controlado. Y está ahí mismo, pasaba, ahí mismo. Entonces ha sido un shock para nosotros aquí en San Antonio, pero además también viene como a sumar a todo este escenario y a toda esta tendencia de utilizar la diáspora, en este caso nos tocó a los venezolanos, en el tema político y en las elecciones. Rona, cuéntanos un poquito, danos un poco el insight de cómo has visto tú toda esta evolución. ¿Te sorprende lo que ha venido pasando? ¿Te parece que no, que es así? Un poco tu opinión. Sí, bueno, yo creo que hay cosas que pues llaman la atención porque efectivamente se parecen al Tren de Aragua, ¿no? O sea, se parecen a los modus operandi, a los delitos, a las prácticas, pero no solo al Tren de Aragua. O sea, lo que ocurre es que también hay un perfil de los grupos delincuenciales venezolanos que es muy similar. O sea, todos tienen prácticas y delitos, o se dedican a delitos y tienen modus operandi muy parecidos. Entonces, yo sí creo que hay que indagar un poco más, porque se habla del Tren de Aragua como que si ahora todo es Tren de Aragua, y puede que haya cosas que sean Tren de Aragua, pero creo que hay otras que no necesariamente es así. Y lo más importante es que creo que hay que también establecer una diferencia entre una operación del Tren de Aragua con un liderazgo, con una estructura, con unos objetivos y unos fines específicos, con una coordinación quizás desde Venezuela, como se vio en el caso de Chile o de Perú o de Colombia. Y otra cosa es la presencia de miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos que estén operando, porque bueno, son delincuentes y cometen delitos, pero no necesariamente tienen una organización, ¿no? Entonces creo que Una esas dos cosas franquicia, a hay lo que mejor. diferenciar. Sí, o sea, yo creo que hay que diferenciar eso, y creo que es muy importante porque hasta ahora lo que hemos visto en el caso de Estados Unidos por parte de las autoridades es sí, la detención de personas de supuestamente el Tren de Aragua, supuestamente venezolanos o venezolanos, supuestamente el Tren de Aragua, involucrados en delitos. Eso lo hemos visto, eso ha sido claro y es algo que existe, es una realidad, pero lo que no hemos visto todavía es esta explicación acerca de, mira, es una estructura que está operando de esta manera, con este liderazgo, con estas jerarquías, con estos Claro. delitos, eso no está claro. Entonces creo que eso sería interesante saber si está pasando o no, porque bueno, hasta ahora no hay un elemento que permita
explicar eso como un fenómeno de grupo criminal, ¿no? Lo que han dicho acá, lo que sí dijeron, lo que han tomado como base para decir que son del Tren de Aragua, se han fijado mucho en los tatuajes. Se han fijado mucho, sí, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de una policía que acá está acostumbrado a las gangas latinoamericanas o al narcotráfico mexicano que sin quitarles importancia y sin quitarle peso, pero operan de otra manera. O sea, no tienen lo mismo y no existe, hasta donde yo sepa, que era una de las cosas que te quería preguntar, durante tu investigación, existía en Venezuela algún factor común que los identificara de manera visual, o era sencillamente una estructura que no necesariamente tiene que tener una definición, que si tengo un tatuaje aquí soy el Tren Drago? No, para nada, no existe ninguna cosa que pueda identificar de manera visual a las personas del Tren de Aragua. Pueden tener tatuajes, pero pueden no tener tatuajes. Puede que haya 5 de ellos que tengan un mismo tatuaje, pero hay otros 15 que no tienen ningún tipo de tatuaje. Entonces, eso no es una cosa determinante. Puede haber gente que tenga, o alguna persona del Tren de Aragua que tenga un tatuaje, y puede haber 100 venezolanos más que no son delincuentes que tienen el mismo tatuaje. ¿Por qué? Bueno, Claro. porque en algunos casos esos tatuajes son cosas de moda, no necesariamente están relacionados con el hecho criminal. Y lo otro, que es una cosa que sí, lamentablemente, en algún momento se extendió en Venezuela, producto de toda también, de alguna manera, el manejo político en el país, es el hecho de que en algún momento la sociedad venezolana comenzó en algunos sectores, a asumir como algo chévere, como algo cool, el tema el lenguaje y los códigos de las pandillas, lo que no significa que las personas sean pandilleras, sino que les parecía como que, bueno, era parte de su cultura social, ¿no? Entonces, creo que eso también hace que pueda confundirse y ese es uno de los riesgos. O sea, por eso también es muy importante el hecho de que esto sea investigado a profundidad y se determine efectivamente quién es el Tren de Aragua o si es Tren de Aragua o si es una operación, porque lo que se está haciendo, a mi modo de ver ahora, es intentando a través de eso criminalizar a la migración venezolana. Entonces, este tema de los tatuajes definitivamente no es determinante. No hay nada que determine visualmente la posibilidad de identificar a una persona del Tren de Aragua o no. Boris, te pregunto, ¿te parece que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de narrativa, eh, esto pudiera, o sea, obviamente sabemos que estamos en un momento electoral donde hay un debate político muy fuerte en Estados Unidos y precisamente a un mes de las elecciones, pues esto se agrava. Pero, ¿te parece que esta narrativa a lo largo de los años, lo que hemos visto, o por ahora porque nos toca a nosotros los venezolanos, es similar a lo que ha sucedido con otras migraciones o de otros países? Cuéntanos un poco tu opinión de lo que ves. Sí, mira, bueno, yo creo que este es un asunto que tiene precedentes que deben mirarse con cierto detenimiento. Estoy muy de acuerdo con Rona en que hay una generalización y se está creando un estereotipo de criminal asociándolo con el Tren de Aragua, ¿no? Entonces, claro, debe haber muchos migrantes que también han incurrido en delitos, que son delincuentes, eh, de modo casual o de modo más organizado, profesional, pero de allí a saltar que el Tren de Aragua ya ha instalado una estructura y una red operativa aquí en Estados Unidos, hay un trecho importante. Ahora, eso está inscrito en un momento político muy, muy álgido, ¿verdad? Ese momento político tiene uno de los pivotes de la polarización política aquí, es la migración. Y es ciertamente un fenómeno muy apabullante que ha tenido su pico en los últimos, no en los últimos 4 años con Biden nada más, viene desde las caravanas y desde anterior, o sea que esto ya es un proceso que tiene 10 o más años, de migraciones muy, muy fuertes de América Latina hacia Estados Unidos y de otros lugares también. Ahora, ¿qué ha pasado con eso? Vemos que ha habido, o sea, lo primero es que la migración está dentro de un sistema político acá que está roto, ¿verdad? Y yo ahí sí estoy de acuerdo, Totalmente obsoleto. de que está obsoleto, que no ha habido una renovación de las políticas migratorias en más de 30 años. Y eso, o sea, no atiende la realidad actual, ¿no? Y por otro lado, hay una gran presión migratoria en los puntos de origen, donde tú ves que las condiciones sociales se han deteriorado terriblemente en países como Venezuela, Honduras, Haití, Nicaragua, bueno, y Centroamérica.
que ya venía siendo un foco de migración muy grande, ¿no? Entonces, esas dos cosas están de alguna manera convergiendo en un periodo de tiempo muy breve, que son los últimos 6, 7 años o 10 años, depende cómo lo quieres enmarcar, y en el momento digamos, de gran polarización y de extremismo político en Estados Unidos, que bueno, que podemos analizarlo de acuerdo con los discursos que tienen los líderes, ¿no? Vemos que Trump ha tomado la migración no de ahora, desde su campaña, el inicio de su campaña en 2015, los migrantes son los villanos de la película, son los malos de la película, son los malos hombres, son la gente que llega a contaminar la sangre, son la gente que roba empleos, la gente que comete crímenes, y eso no tiene un sustento en la realidad. Eso no tiene, o sea, los inmigrantes en Estados Unidos son tan bien portados o mejor portados que un americano común. Los índices de criminalidad en migrantes son más bajos que la población general. Entonces, o sea, ahí lo que ha habido es un gran falseamiento, una gran mentira que se ha difundido millones de veces y que por eso ha tenido un efecto político tan claro, ¿no? Que es lo que estamos viendo, que es el tema que está, digamos, dirigiendo, comandando la campaña republicana y que de alguna manera ha puesto contra las cuerdas a los demócratas. Entonces, tenemos a Trump, que ha hecho este gran esfuerzo por crear al enemigo, porque lo que vemos es una invención de un enemigo. Si nosotros entendemos que Make America Great Again, o sea, el proyecto político de Trump es un proyecto blanco, es un proyecto donde no entra esas sangres morenas, esas sangres negras que vienen del sur. Y ahí hay que ver el tema racial. O sea, aquí es un proyecto que es nacionalista y eso, digamos, no es el peor elemento, pero que es un proyecto racista. Si vemos lo que hizo Trump en el debate con Kamala Harris, hablar de los haitianos como come gatos y come perros, ¿verdad? En la población de Springfield, en Ohio, y vemos lo que ha hecho con las supuestas tomas del tren de Aragua en Aurora, ¿verdad? Que han sido desmentidas por las propias autoridades de Aurora. Entonces vemos que ahí hay un artefacto, ¿verdad? Que se creó para hacer campaña política. Eso realmente no tiene sustento y yo creo que hay un problema, y para redondear la respuesta, de los demócratas, porque ellos no han podido explicar qué es lo que está pasando realmente. Y entonces la gente reacciona violentamente con esto y están logrando los republicanos vender este mensaje, polarizar y hacer que el votante se motive digamos, a través de estos estereotipos. Entonces, bueno, lo dejo ahí porque sé que es un asunto bien grueso. Claro. Sí. Fíjate que hay una de las cosas que hace como un mes hay dos cosas quiero plantearles a ver su opinión. La primera es que hace como un mes San Antonio es una ciudad netamente militar, nosotros tenemos 7 bases militares, los headquarters del Secret Service están acá, es una base muy importante de inteligencia, está en San Antonio y tenemos una comunidad militar, pues obviamente en toda la ciudad. Hace como un mes hubo un tiroteo que todavía no quedó del todo claro frente a una de las bases más grandes, que es la base Lackland de la Fuerza Aérea, y ese tiroteo fue a la base. Hay diferentes versiones, unos dicen que fue a la base, otros dicen que fue frente a la base. Fueron 2 muchachos jóvenes de 18 y 19 años. Tengo entendido que los muchachos son venezolanos y no han terminado, como todas las cosas, las termas militares son muy cerrados en cuanto a las investigaciones, ¿sabes? Eso se pusieron. Ahora, ¿existirá alguna relación o algún tema que sea por qué enfocarse en los venezolanos? Eso es un poco de las cosas que a mí me tienen como duda, porque hemos tenido migración. Si tú vas a la frontera, cuando tú vas a Del Río y cuando tú vas al Paso, cuando tú vas bueno, el Paso no tanto, pero cuando estás, por ejemplo, en esas fronteras donde la gente realmente pasa, donde tienes la mayor migración, tú ves que ahí hay chinos, ahí hay rusos, ahí hay iraníes, ahí hay gente de Irak, hay gente de todas las nacionalidades, no son solamente venezolanos y latinoamericanos, porque ahora los latinoamericanos incluso quedaron, quedaron como de segundo plano, pero el enfoque hacia la migración venezolana
ha sido tremendo. Yo me gustaría un poco entender, o la opinión que pudieran tener, empiezo contigo, Rona, mientras le damos el break a Boris, eh, ¿por qué la población venezolana? O sea, ¿existirá alguna conexión? ¿Existe esto tiene que ver con la situación política de Venezuela? ¿Por qué utilizar solamente a los venezolanos como el punto de conversación de toda esta campaña política? Bueno, no tengo en este momento cifras a mano, pero hace unos meses estuve en la frontera en El Paso y pues, haciendo un trabajo sobre migración justamente, y lo que está ocurriendo es que la mayor cantidad de migrantes que está entrando a Estados Unidos es venezolano en este momento. O sea, sí pasan migrantes de todos los países, pero hay una gran cantidad de venezolanos, bastante mayor que el del resto de los países que está entrando o que ha venido entrando en el último, quizás últimos 2 años, año y medio, producto de toda la coyuntura política y de toda la situación que está experimentando Venezuela. Entonces eso puede ser un factor, no digo que ese sea el factor determinante, pero ese puede ser un factor. Este otro factor que está asociado a y que para lo que ha sido utilizado, o creo yo que está siendo utilizado este tema del Tren de Aragua, puede ser otro elemento. No necesariamente porque haya una presencia o una operación del Tren de Aragua en Estados Unidos, sino porque quizás sí puede existir, vamos a dar un temor legítimo quizás de las autoridades estadounidenses de pensar que es una organización que como creó ciertas situaciones complicadas en Chile, en Colombia y en Perú, pues pudiera también generar algún tipo de problemas dentro de Estados Unidos. Entonces, bueno, aunque el problema puede ser mínimo, pues tratan de hacer ver que el problema va a ser grandísimo, ¿no? Entonces yo creo que, y eso, bueno, como decía Boris, eso va a depender mucho de cómo sea la investigación que se haga sobre esto. O sea, yo creo que a esta altura ya habría un tiempo suficiente para que las autoridades de Estados Unidos y de ciertas ciudades pudieran tener muy claro si efectivamente hay o no una operación del Tren de Aragua en Estados Unidos y qué tan grave y qué tan amenazante es esta operación, si es que la hubiera, ¿no? Y lo que me llama la atención es porque eso todavía no se ha dicho, si es que existe o no existe. Entonces creo que hay unos elementos allí bueno, que son llamativos porque, por ejemplo, en el caso chileno, que estuve estudiando con bastante detenimiento, pues los chilenos, cuando se dieron cuenta de que había una presencia del Tren de Aragua en Chile, mira, en 6 meses ya sabían cómo era la operación y en menos de un año tuvieron que aplicar o hacer las primeras detenciones y mostrar cómo era la operación por un incidente que se dio. Pero no es que esperaron 3 años ni 2 años para decir, hay una operación y esta la... No, 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 o sea, eso fue rápido y se supone que Estados Unidos tiene las funciones o los funcionarios y las habilidades investigativas y las oficinas de investigación, unas de las más importantes y más eficientes del mundo. Entonces, eso es algo que de verdad yo creo que debería mirarse, ¿no? Que me llama la atención. Sí, bueno, mira, yo creo que, o sea, que aquí están tomando, o sea, elementos, cherry picking, como dice en inglés, unos elementos que probablemente sean delincuentes y que han cometido alguna fechoría, ¿verdad? Para crear, digamos, generalizar y decir, hay un movimiento aquí, así. Eso también lo hizo Trump con las Con maras. la Eh, MS-13, en el año 2018, 2017, exactamente. se creó toda una fantasía de que el país estaba siendo tomado por las maras, cosa que terminó siendo falso, ¿no? Aunque Claro. sí hubiesen miembros del gang de las maras acá, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es una estrategia política y retórica para infundir miedo, ¿no? Por otra parte, a mí lo que sí me llama la atención es que si uno ve los videos de Aurora, uno ve que sí tienen armas y que sí tienen incluso rifles de asalto. Y eso sí sucedió, pero eso no es la toma de un edificio. Digamos, el asalto a un apartamento para que, o sea, se vean las escalas. Y yo me pregunto, o sea, ¿qué detrás de todo esto está el acceso tan abierto a las armas que hay en Estados Unidos? ¿Verdad? Otro tema que también es un tabú, ¿verdad? Que no se quiere regular la tenencia de armas, se han convertido realmente en una especie de fantasía loca, y entonces nadie quiere hablar del tema que está detrás de esto. ¿Cómo llegan estos criminales a estas armas? ¿Verdad? Claro. ¿Cómo llegan estas armas a las manos de estos criminales? O sea, ¿por qué hay un mercado negro de armas aquí tan abierto? Ya se sabe que muchas de las muertes que hay en México por parte de los carteles se cometen con armas que vienen de Estados Unidos, que se contrabandean
de norte a sur. Entonces, aquí hay mucha hipocresía en este tema también. Y yo creo que hay que empezar a verlo por lo que es. Porque aquí Estados Unidos tiene su propio problema endógeno con las armas, y cuando eso se converge con la llegada de criminales o de delincuentes, o sea, se muestra lo que está pasando. Ahora, ya, o sea, apartando todo esto y volviendo al asunto del Tren de Aragua, yo creo que sí, que el FBI tiene aquí una tremenda capacidad investigativa que ya podría determinar cuánto de esto es, o sea, unos crímenes aislados, ¿verdad? Unas acciones delincuenciales puntuales, específicas en algunas ciudades que hay que controlar, que hay que castigar, a lo que es una invasión de una banda, megabanda armada, que es como una especie de fantasía paranoica, que es lo que yo creo que se está incentivando por parte de la campaña de Trump. Y vamos a ver lo que va a pasar hoy en Aurora. Bueno, es muy interesante. Yo estoy seguro que Trump, en su política de redoble, ¿verdad? Lo que va a llegar a hacer ahí es ir con un lanzallamas, ¿no? A incendiar la imaginación y la fantasía y los miedos de la gente, ¿no? Que es lo que él ha sido muy hábil en explotar. No solo él, sino esto es una estructura, ¿ok? O sea, Trump sí tiene una estructura detrás. Ahí está todo el proyecto 2025, y yo no lo digo porque yo sea abogado de los demócratas, pero eso sí existe. Hay un plan El que proyecto tiene, 2025 existe, obviamente, sí. tiene 900 páginas, y que es la Biblia que va a aplicar Trump si es elegido por segunda vez a la presidencia. Ahora, fíjate que hablando un poco, una de las cosas que yo digo, bueno, definitivamente no tiene sentido o si dice, por ejemplo, nosotros estamos hablando aquí, vamos a poner dos ejemplos. Tenemos Nueva York, que es ciudad santuario, y tenemos Texas, que no es ciudad santuario, digo, Nueva York como estado, digamos a Manhattan, o Texas como estado, un poco donde están. Y aquí en Texas, que se supone que somos, el Second Amendment es sumamente importante, y yo, en relación con las armas, viviendo en Texas, uno entiende la importancia o las razones por las que el ciudadano quiere estar armado. Y yo creo que más que el ciudadano esté armado, es una cuestión del control de qué tipo de armas puedes tener. O sea, tú no puedes tener un tanque de guerra parado en tu casa. Tú no puedes tener una ojiva nuclear metida en el cuarto de tu casa. Entonces, sobre todo los controles, es el punto de que acá cualquiera puede comprar un arma, cualquiera la puede tener. Pero volviendo al punto que quería tratarles es, si estamos hablando de una ciudad santuario donde tenemos tantas quejas y se pone, y ha habido tanta información y tantas denuncias de venezolanos que han estado robando, que si le disparan a policías, que los agarran, no sé qué, y se lo achacas a la falta de ley o a la condescendencia del gobierno ante esas situaciones. Pero luego entonces te vienes a Texas, donde se supone que eso no es así, donde estamos en un estado donde las leyes se cumplen, donde la policía está, pero la realidad es que sigue habiendo una influencia y sigue habiendo una escalada de delincuencia. O sea, aquí, ¿Cuál es la escalada, si me permites preguntarte, Ana, cuál es la escalada de la delincuencia? Porque si uno ve los índices que han, o sea, el delito en Estados Unidos se encuentra en su punto más bajo histórico en los últimos 40 años. En Exactamente. tantos yo no hablo de manera puntual. homicidios. Entonces yo lo que creo es que esto te está inflando de una manera artificial. No quiero decir que no hay crimen, si hay. O sea, en todas sociedades hay, en una sociedad con tantas armas. Aquí hay más armas en las manos de gente que gente. O sea, hay más de Correcto, casi totalmente de acuerdo. 400 millones de armas, ¿verdad? En manos de ciudadanos, y hay 330 millones de personas. O sea, entonces aquí hay Te una digo, cosa como un poquito desproporcionada, me parece a mí, y también el calibre de esas armas. No necesitas tener una ojiva nuclear Claro. debajo de tu cama, pero tienes un rifle Tienes un asalto R-15 y con eso, bueno, ya acabas por con una isla supuesto, completa. en manos de niños, ¿verdad? Así es. En manos de niños que cometen matanzas todos los días. ¿Por qué no se problematiza eso? ¿Verdad? Exactamente. ¿Por qué y no eso va a ser el gran debate de este país, porque como dices tú, es el tema del que nadie quiere hablar. Cuando yo me refiero a una escalada de la delincuencia, me refiero sobre todo, yo lo veo a nivel local y como todo.
Todas las ciudades tienen sus áreas y sus espacios donde hay zonas de más criminalidad que otras y hay estados donde hay más criminalidad que otras. No, mi comentario viene por lo que yo veo acá en San Antonio, donde sí hemos visto un aumento de esa delincuencia local. Sobre todo, y la gente lo achaca a la proximidad del refugio de migrantes, que puede ser coincidencial, que puede ser, pero sí existe. O sea, hay unos números en la policía local donde ha habido muchos más. O sea, antes aquí no se veía, por ejemplo, y te digo, puede ser muy focalizado, muy local, y quizás porque San Antonio es una de las primeras ciudades grandes que tú consigues cuando cruzas la frontera. Pero aquí tú no veías a alguien que dejaba el carro en 4 bloques, tú te dejabas tu carro estacionado en el estacionamiento, al día siguiente te aparecía en 4 bloques montado, te robaron los cauchos. Ese nivel de crimen pequeño que de alguna manera sí ha impactado y quizás sea una cuestión de percepción, a lo mejor no es mucho, pero como es una modalidad nueva, pues impacta y afecta a la gente. Sí, 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 no, Yo- sin duda. Y además, yo creo que hay que hacer una labor policial aquí, o sea, y que es verdad que esas personas, eso los tienes que identificar, los tienes que llevar ante la justicia y Claro, darles su merecido, vamos a decirlo así. Hay un Estado de Derecho, ¿verdad? Y hay un imperio de la ley que es lo que mantiene una sociedad coherente. Y eso no lo puedes perder, ¿verdad? De ahí a que haya una escalada criminal que amenaza la seguridad del país, no, por supuesto que Sí, no. yo creo que es eso, o sea, yo creo que es poner las cosas en las dimensiones justas y además de eso también, además de que debe haber un trabajo policial, yo creo que también debe haber un trabajo comunicacional. O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando? Poner en blanco y negro, porque cuando tú ves a un chico venezolano que saca un arma para dispararle a un policía en Nueva York, pues también hay que ir a otro elemento. O sea, este chico es un criminal, es un chico que sí tuvo un arma porque, bueno, no sé, un adolescente sin conciencia, qué sé yo, le cae un arma de una manera muy fácil en una ciudad y en un país donde que no conoce nada, no conoce las leyes, no conoce nada, pero además viene de un país como Venezuela, donde vives en una anarquía permanente, donde no hay consecuencias sobre tus actos, donde no Claro. es, o sea, donde no tienes conciencia de lo que es un Estado de Derecho. Entonces, creo que hay una combinación de factores que quizás hay que analizar un poco más profundamente para entender y que no están relacionados con el hecho de hablar de que es una organización criminal o es una llegada Absolutamente. de criminales que va a acabar y que es una amenaza para Estados Unidos. O sea, yo creo que hay que poner las cosas en una dimensión más justa y sí, tratar de entender cada caso, además cada caso por separado, porque es que creo que uno de los problemas que están teniendo las autoridades estadounidenses en este momento es que no han logrado establecer que exista, por ejemplo, una conexión entre lo que puede haber pasado en Texas con el tren de Aragua, o en Denver, o en Chicago, o no en en Georgia, Miami, ¿no? o en Georgia, o en Nueva York. O sea, no existe, es decir, no hay hasta ahora la confirmación de que se trata de una organización. Entonces, eso creo que es una de las dificultades que están teniendo y la razón es porque simplemente no la hay. Yo no creo que la haya. O sea, Y por Yo otro creo que lado, también, yo creo, sí, perdón, no, adelante. no, que el asunto migratorio, que es el otro tema que está aquí muy, muy presente, y quiénes son los migrantes que llegan, o sea, un país sí necesita un nivel de regulación en su migración, ¿no? O sea, una política de fronteras abiertas es complicada y tiene consecuencias. También se ha visto en Ecuador, donde hubo un momento de fronteras abiertas muy claro, y ahí se instalaron mafias albanesas, carteles del Claro, narcotráfico, y tienen al país en una situación de violencia generalizada muy seria. Y eso o sea, habría que preverlo y haberlo evitado. Y en Estados Unidos yo no digo que no haya digamos, un peligro en digamos, el tipo de migración que se recibe. Ahora, los hechos son los hechos, o sea, y la verdad es que si se mide en el tiempo, los migrantes tienen un comportamiento social normal y, digamos, constructivo, aportan, pagan impuestos, quieren sí, progresar económicamente, llevar a sus hijos a, a las universidades, darles oportunidades que ellos no tuvieron en sus puntos de origen. Y esa es la mayoría, la inmensa mayoría, ¿verdad? Hay una pequeñísima minoría que entra dentro de una categoría asocial o más problemática, y que hay que identificar y que hay que ver cómo se lidia con eso. También el mismo tema migratorio
hay que abordarlo de otra manera. Mucha gente, como dijo Rona, creo que es un apunte muy importante, o sea, viene de un país anómico, o sea, como es Venezuela. O sea, Venezuela es un país que entró en la anomia hace mucho tiempo y eso está instigado desde arriba. Entonces, bueno, los problemas en los lugares de origen son distintos los problemas que hay en El Salvador, los que hay en Guatemala, o incluso en Ecuador, a los que hay en Venezuela, ¿no? Entonces, allí, y esa es la complejidad de la política migratoria. O sea, yo creo Así que es. al principio de la administración Biden se hizo un esfuerzo inconsistente, hay que decirlo, por abordar el asunto migratorio como en los puntos de origen, ¿no? Se ofrecieron ayudas multimillonarias a países como del Triángulo Norte, y eso, sin embargo, aunque se dio y que ayudó a que haya una disminución del flujo migratorio de esos países, no ha sido consistente y no se extendió más allá. Entonces tenemos problemas, o sea, el asunto venezolano, que es otro tema, también muy conectado con esto, y al que hay que ver, porque es verdad que la migración venezolana ha dispersado problemas por todas partes de las Américas, ¿verdad? O sea, en Colombia, en Perú, en Chile, como dijo, se ha habido nuevas formas de criminalidad, pero el problema se origina en Caracas y se origina en el Palacio de Miraflores. Entonces, yo lo que creo es que ha llegado un momento en que realmente los países que de las Américas tienen que ponerse serios y decir, bueno, nosotros tenemos que resolver esto, porque sí hay que, digamos, no solo controlar la migración, sino crear una situación más positiva en Venezuela para que baje el flujo migratorio. Y Sí, eso pasa por resolver el asunto político. definitivamente, o sea, esto es algo, es la clave, en el caso de los venezolanos es la clave. Pero además hay otros elementos que yo creo que son importantes, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando tú, si bien es necesario regular y controlar la migración, o sea, efectivamente una política de puertas abiertas no es una cosa que pueda necesariamente funcionar, pero también hay que tener conciencia de que en la medida en que tú regulas y en la medida en que más regulas, estás dejando un espacio para este tipo de organizaciones que siempre están aprovechando justamente cómo violentar las regulaciones, ¿no? Y para violentar las regulaciones, pues justamente estas estructuras de crimen organizado son las ideales, o sea, son las que aprovechan y toman partido de este tipo entre comillas, o consiguen oportunidades para obtener rentas, oportunidades criminales en este tipo de medidas de control y de regulación. Entonces, vemos cómo en este momento, por ejemplo, no solamente hay algunas personas o figuras del Tren de Aragua que aparecen supuestamente como involucradas en tráfico de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, sino que además los carteles mexicanos han comenzado también a entender que el tráfico de migrantes es un negocio lucrativo importante para ellos y han activado operaciones en este sentido. Entonces, eso mismo lo vemos a lo largo, desde Sudamérica para arriba. Entonces, entender que también las políticas migratorias tienen que ser mucho más, primero tienen que actualizarse, tienen que ser más profundas, tienen que ir al origen de los problemas y también tienen que entender de que puede haber consecuencias contrarias. O sea, es decir, tú tomas una política para regular, pero generas otro problema. Entonces, bueno, pensar que ese problema se te puede generar. Y quería como también, en el caso de, cuando Boris hablaba del caso de Ecuador, bueno, en este momento también de uno de los países de donde está saliendo más gente hacia Estados Unidos es también Ecuador. Entonces, Claro. y hay que ver que hay una diferencia entre comillas, y la hay, pero la hay, grande entre Venezuela y Ecuador. Entonces, entender por qué llega un migrante de Ecuador y por qué llega un migrante de Venezuela, eso es necesario también. Entender además que si bien efectivamente la llegada del Tren de Aragua generó una situación complicada en Chile o en Perú y también ha generado algunos cambios en algunas actividades delictivas, sobre todo en Bogotá y en Cúcuta, en el caso de Colombia, pero también es importante entender cuál es la situación social de estos países. O sea, la llegada del Tren de Aragua coincide en el caso de Chile con el estallido social que había tenido Chile y eso de alguna manera pudo haber sido una combinación que terminó convirtiéndose en esto que está viviendo Claro. Chile en este momento. Entonces, entender que no solamente es lo que pueda venir de afuera, sino también lo que tú tienes dentro. Como decías al principio, Boris, o sea, no es solamente que llega gente del Tren de Aragua, sino que aquí hay un problema con el tema de las armas. Entonces, y hay otros problemas que combinados pues pueden tener unas consecuencias que pueden ser peligrosas y graves. Entonces, creo que es también entender eso, o sea, que no es que la llegada de un migrante o la llegada de un grupo criminal, sino qué hay en ese contexto, qué hay en
en ese país cuando este grupo llega o cuando llega gente de este grupo, ¿no? Sí, ¿Cómo sería ya un poco para finalizar, porque sé que estamos todos con limitaciones de tiempo, un poco cuál sería el camino o la recomendación para esa diáspora venezolana que está llegando y cómo manejar esto? Yo en mi caso siempre le digo a la gente que aprovechen que una de las cosas que funciona en este país son las leyes, los representantes, uno llama a su representante, eso funciona. Si usted va a la policía y usted denuncia y usted ve algo que no está bien, en mi opinión, siempre digo, por favor, traten de aprovechar lo hermoso de este país, que existe el respeto y que existen las leyes y un sistema jurídico que funciona. Ir a denunciar, ir a hacer lo que a uno le corresponde hacer, pero además entender que que ya no estás en Venezuela, que ya no estás en Ecuador, que ya no estás en Chile, que tienes que entender cómo funciona la cultura y la idiosincrasia y las leyes de un país y que no puedes venir acá, independientemente que seas del Tren de Aragua o no, eso ya pasó a segundo plano. Es que como migrante tienes que entender que si saliste de tu país, que no saliste por gusto, que saliste por necesidad, porque yo creo que ninguno de nosotros somos migrantes por gusto, por muy pocos son los casos. Uno emigra porque no le quedó otra, porque la situación de uno no funcionaba y tenías que irte por la razón que sea. Entonces, el adaptarse y el querer entender la cultura de ese país, sea cual sea que usted esté, sea en este caso Estados Unidos, Ecuador, Chile, Perú, donde quiera que esté, es entender eso y entender el sistema donde uno está e integrarse a ese sistema. Bueno, o sea, no, adelante. no, eso no, obviamente es lo ideal, Ana, y es lo comprensible, es lo lógico. Sin embargo, no es un proceso tan sencillo. Claro. Cuando tú has vivido 30, 20 años, cuando, por ejemplo, tú eres un venezolano que vive en una zona popular y todos los días llegan unos tipos que supuestamente son los que te tienen que proteger, policías vestidos de negro, te sacan de tu casa, te roban y bueno, te matan o matan si eres hombre medio moreno, entre 15 y 30 años, pues ya tú sabes que si te saca la policía de tu casa es que te va a matar y tú no hiciste nada y tú trabajabas. Exacto. Entonces, cuando tú has vivido eso, es difícil que entonces llegues a otro país y sientas que un policía que se te acerca no te va a hacer nada, ¿sabes? Sino que te va a proteger y te va a ayudar y te va a llevar a un sitio donde te van a dar Es un comida. proceso, es un Entonces, son proceso. procesos complicados y yo creo que, bueno, que es un poco parte y parte. O sea, obviamente este migrante tiene la responsabilidad también de adaptarse y de buscar mecanismos de adaptación, pero también siento que como comentaba Boris al principio, o sea, las autoridades, los gobiernos y en este caso Estados Unidos, pues también tienen un poco la tarea, por decirlo de alguna manera, de entender ciertas dinámicas de estas migraciones, o sea, adaptarse a la realidad, porque al final el problema es que es una realidad, están aquí. Claro. Y no se van a ir, no los van a no se van sacar. a ir. ¿No? Entonces, o sea, creo que eso es una cosa que hay que también entender y ver cómo se puede abordar, ¿no? Entonces creo que es un tema donde las dos partes tienen tareas que cumplir, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento importante. Sí, yo creo que es un problema multidimensional, multifactorial. No quiero usar esa palabra antipática, Ujú. pero voy a explicar a qué me refiero, ¿no? O sea, tienes, como dice Rona, o sea, cuando llega un migrante aquí, busca adaptarse y sobrevivir. O sea, vienen cruzando el Darién en una situación traumática, después de atravesar Precaria, muchos terrible. horrores desde el punto de origen, desde el barrio popular en Venezuela o en Guayaquil, donde han sido sujetos de violencia por mucho tiempo, después de esa travesía tan Y en desesperada. México es peor y más complicado que llegar Y aquí, en además. México, en México enfrentan todos estos carteles de trata que han conseguido hacer un mejor negocio de la trata que el narcotráfico. Ujú. Realmente es mucho mejor para ellos, ¿no? Total. Este, entonces, Totalmente. y es dinero cash que se va renovando todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso, hay un problema de crimen organizado detrás de esto que hay que tratar, ¿no? Por otro lado, hay el de los puntos de origen, ¿no? O sea, cuáles son las situaciones en los países de origen. Estados Unidos no puede resolver todos los problemas Ujú. de las Américas y no se trata de eso, pero sí buscar mecanismos que ayuden a que estos gobiernos tengan un mejor comportamiento, un mejor rendimiento, vamos a decirlo así, para sus propias sociedades, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay una discusión que va a ser muy importante darla en los próximos años y que se tiene que iniciar ya, ¿no? Porque hay como un desequilibrio, vivimos en emergencia en Ujú. muchos de estos países, no en todos, pero en muchos sí. Y por otro lado, aquí en Estados Unidos creo que hay que hacer una ruta un poco más clara
¿verdad? Y más directa a la incorporación social, a la integración. Cómo Sí. te integras a la sociedad americana con sus leyes, con sus usos, con sus costumbres, obviamente, o sea, tiene que haber programas de inserción. O sea, mucha gente llega aquí sin el idioma y eso se convierte en una barrera tremenda de acceso a todo, porque una vez, si no dominas el idioma, es muy difícil que entiendas de qué se tratan las cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí hay que empezar, ¿no? O sea, mi suegra que ha hecho mucho trabajo educativo en Venezuela, aquí también creó un colegio en Brooklyn, o sea, ella no es venezolana, pero vivió en Venezuela 50 años, un trabajo empresarial muy interesante. Y finalmente la pongo como ejemplo porque una de las últimas, ya se jubiló y todo esto, una de las últimas cosas que ha hecho es dar clases a migrantes, de cómo incorporarse y entender de qué se trata esta sociedad. Yo creo que esa labor es crucial para que haya una incorporación más exitosa y que el propio país, Estados Unidos, que es un país de mucho emprendimiento, aproveche el potencial de los migrantes. Vemos que los venezolanos en Washington se han asociado no para hacer crimen, sino para hacer delivery, para hacer repartos de comida. Y eso tiene que regularlo la ciudad de Washington, ¿verdad? Tiene que ver cómo lo hace más exitoso, pero es una forma que ellos han encontrado de entrar a la sociedad, de crear economía, de ayudarse. Y bueno, este país se ha hecho de esas maneras, ¿no? No olvidemos que este es un país de inmigrantes. Y Eh, por eso el discurso anti-inmigrante es tan peligroso, ¿verdad? Porque va contra el propio origen del Claro. país. Entonces ahí yo creo que hay que hacerle, y hay que desmitificar muchas cosas, hay que hablar claro y raspado, decir que realmente hay un discurso, detrás del discurso antiinmigrante hay un discurso de racismo y hay un discurso de odio. Y eso hay que, o sea, independientemente cuál sea tu partido político, tienes que entenderlo y decir, por ahí no es, vamos para otra parte. No, Sí, eso es obviamente clave. que eso es importantísimo aquí. Y yo creo que también un poco es las políticas macro, cuando uno ve las contradicciones que uno ve, por ejemplo, acaban de aprobar 7 licencias para explotación de petróleo en Venezuela. Entonces, pues comercialización. Entonces tú dices, bueno, pero ya va, pero un momentico, estamos buscando solucionar, estamos buscando mejorar. Hay un discurso por una parte de que estamos claro que existe un régimen en Venezuela y que en su momento también ha sucedido con otros países donde están pasando por situaciones difíciles, pero la economía o el narcotráfico, o sea, cualquiera de las partes, hay unos intereses económicos que van mucho más allá de las buenas intenciones y que lamentablemente nos afectan al ciudadano a pie. Bueno, ese es otro tema y es muy Sí, complicado porque ya es geopolítica. Y, o sea, Exactamente. exactamente. no arriesga Bueno, en un su... millón de gracias a ambos por darnos estas luces. Qué bueno saber que contamos aclarar esas cosas, Rona, de darnos esas luces, sobre todo al ciudadano común, de entender de que no todo el mundo y que no todo el que tiene un tatuaje es del Tren de Aragua, que es mucho más allá, y entender cómo el impacto de las elecciones. Veremos si después de las elecciones cambia un poco el discurso, por lo menos en torno de la migración venezolana. Eso lo veremos ya dentro de poco a ver qué tal va. Boris, un millón de gracias también. Rona, gracias por todo. Y a- Gracias. Seguimos pendientes y estamos en contacto. Gracias. Chao, Seguro. chao. Chao.